Y bueno amigos, mañana ya viene el Manchester City al Santiago Bernabéu. Guardiola dijo que iban a hacer todo lo posible, pero que estaba muy difícil. Algo muy básico de Guardiola, ¿no? Decir, a ver, lo tenemos complicado, pero lo vamos a luchar. El Madrid es superior, que no sé qué. Esto tratando de cubrirse un poco las espaldas. Si perdemos, ya te había avisado que era prácticamente imposible. Y si ganamos, pues bueno, básicamente somos unos benditos héroes. Que Guardiola se las sabe absolutamente todas, ¿no? Y vamos a hacer lo que siempre hacemos, la previa con la convocatoria, algunas palabras de Ancelotti, que siempre habla un futbolista en una previa de Champions League. Ojo al palito que le mete Ancelotti o varios al tema este del arbitraje en España, que es asqueroso lo que está viviendo el Real Madrid. Por cierto, hoy se destapó una olla con este árbitro que bueno, tiene vínculos directos en algunas empresas con el Atlético de Madrid, el VAR, incluso con la Liga. Absolutamente penoso lo que está sucediendo en el fútbol español, pero bueno, no quiero entrar en eso en este video. Quiero que nos centremos en lo que es la previa y por supuesto ese intento de pase a octavos de final de la Champions League, que seguramente ya nos va a poner en una posición bastante importante. 2 partidos más que significan mucho desgaste, pero bueno, ya estando aquí, lo que toca es tirar para adelante, ¿no? Y vamos a empezar como siempre hacemos, chicos, con la convocatoria, porque llamativo que vuelven, por ejemplo, Álava, bueno, los porteros, los de siempre, vuelve Álava, vuelve Lucas Vázquez y también vuelve Rüdiger. Yo lo tengo claro en defensa, obviamente Courtois, colocaría a Asensio y a Rüdiger como pareja de centrales, aunque hay que ver cómo está Rüdiger. Ancelotti comentó que puede que inicie el partido, que está para iniciar el partido. Por un lado colocaría a Fran García, teniendo en cuenta que Fran, bueno, ataca bastante más que Mendy. Y para tratar de hacer sangre del City. Es un equipo que defiende muy mal y creo que Fran García nos puede venir bastante bien acompañándolo en esa banda con Vinicius. Así que lo veremos. Y lateral derecho colocaría a Valverde. Creo que nos puede hacer daño el City por esa banda si colocamos a un Lucas Vázquez saliendo de lesión, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos eso. Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouaméni, Arda Güler y Dani Ceballos. Y los delanteros Vini Junior, Mbappé, Rodrigo, Endrick y Brahim. Creo que 11 de gala. Valverde por lateral derecho. Creo que ya les he explicado un poco más o menos lo que yo haría siendo Carlo Ancelotti. Porque a ver, hay que aprovechar que este Manchester City está debilitado entre comillas y hay que hacer sangre. Hay que devolverles el 4-0, por lo menos el 4-0 que nos metieron en el Etihad hace un par de temporadas, ¿no? Quiero que empecemos escuchando las ruedas de prensa, las intervenciones en rueda de prensa, una de Ancelotti, una de Valverde. Vamos a estar ahí analizando un poco estas situaciones. Y quiero empezar con esta de Ancelotti que me parece que es importante por lo que les decía hace un momento sobre Antonio Rüdiger. Dame la posibilidad que tú tengas dudas, dejarte en dudas hasta mañana. Pero no, estoy bromeando. Rüdiger puede jugar desde el principio. Tchouaméni puede jugar como pivote. Asensio también puede jugar como central. Hay que ver Valverde también cómo está, porque se ha entrenado hoy y tiene buenas sensaciones. Tenemos un día más de recuperación porque ha salido un poco tocado del partido contra Osasuna. Puede ser que como lateral derecho pueda jugar también Raúl en este sentido. Y bueno, chicos, ahí está lo que les decía. Vamos a ver cómo está Valverde. Yo pues creo que Valverde debería hacer como este último esfuerzo y ver qué partido es el que sigue. Además lo voy a revisar de una vez porque creo que Valverde necesita descansar, muchachos. Debe estar absolutamente fundido en general, en una cantidad de minutos que lleva acumulando. Bueno, el próximo partido sería el domingo 23 contra el Girona en el Bernabéu. Creo que un partido para que el Madrid intente sacar provecho de básicamente descansar a algunos futbolistas como Valverde, que la verdad es que están totalmente fundidos. Y bueno, básicamente hablando de esto, Valverde ha hecho unas pequeñas declaraciones con respecto a su futuro, dónde jugaría, etcétera, etcétera. Estoy dispuesto al equipo, dispuesto al entrenador, a lo que él quiera. Obviamente, si en el futuro no tengo muchas chances de jugar en el medio, te aseguro que voy a jugar de lateral. Es una posición que estoy disfrutando. Como te digo, es todo nuevo y al final también estoy contento, estoy aprendiendo. Y como siempre digo, sigo jugando, sigo estando en el 11 y eso para mí es importante. Valverde, muchachos, es uno de esos futbolistas que es importante tener en la plantilla. Se ha hablado mucho del rendimiento de Tchouaméni, incluso de que si lo está haciendo a propósito de jugar mal de central para que no lo coloquen más allí. Y lo que dice Valverde me parece impactante, porque es un futbolista que para mí ya está entre los mejores centrocampistas del mundo y que venga a decir, no me importa dónde me van a colocar a jugar, lo importante es que estoy jugando
Para mí es un ejercicio brutal de humildad y de trabajo y de sacrificio. Lo importante es que juego en el mejor equipo del mundo y que todavía estoy en el 11. Es absolutamente brutal lo de este chico. Uno de mis favoritos sin lugar a duda. Quiero que escuchemos otra intervención de Ancelotti y continuamos comentándolo. ¿Se siente usted más tranquilo con los arbitrajes europeos? Sí, sí, porque creo que habla la estadística. En Europa hay mucha menos polémica en este sentido, hay muchas menos intervenciones del VAR. El VAR interviene cuando solo es necesario. Creo que hay también que tener en cuenta que habitualmente en la Champions pitan los mejores árbitros de cada país. Sencillamente demoledor, es que el palo ha sido total y brutal. Y bien José Luis Sánchez por dejarle esa votando ahí. Te sientes más cómodo con árbitros europeos. Lo que ha venido a decir Ancelotti es: en Europa nos pitan los mejores árbitros de Europa y básicamente aquí en España nos pitan los peores árbitros de España. Es que es absolutamente, ni siquiera el de Europa, los peores árbitros de España, que seguramente ni tan malos son, sino que ahí hay cierta cosita que probablemente en algún momento sabremos. Y Ancelotti no se detiene. Ancelotti le siguieron preguntando y él siguió dándole largas a esto y diciendo, bueno, vamos a seguir hablando porque si es necesario hay que pegar todas las rajadas posibles. Vamos a seguir escuchando a Carlo. Penalti del Atlético de Madrid, de Lenormand a Borja Iglesias. Es difícil de entenderlo, como es difícil de entender el penalti de Tchouaméni, el penalti de Camavinga. Entonces todo esto, creo que menos intervención del VAR da más responsabilidad a los árbitros, que se pueden equivocar obviamente, pero que la decisión la toma el VAR, esto no lo entiendo. ¿Qué quieren que les diga, muchachos? Ahí Ancelotti pone de ejemplo varias cosas y es una realidad. El hecho de no entender lo que sucede es uno de los problemas que seguramente está acusando Ancelotti. Es decir, o sea, es que a mí me están pitando cosas en contra que a favor ni siquiera las revisan. Es una absoluta vergüenza. De todos modos, bueno, yo creo que en este caso Ancelotti está aprovechando esta rueda de prensa que la está viendo el mundo porque es el partido probablemente más bonito que vamos a ver o que hemos visto, o la eliminatoria más bonita que hemos visto en lo que va de temporada en todo el fútbol europeo, y está aprovechando estos altavoces para seguir echándole pues la mierdita y a esta gente que realmente se lo merecen, ¿no? Vamos a colocar a otra de Ancelotti y cerramos con una de Valverde que me pareció, esta sí no me gusta tanto de Valverde. No hay nada que decir. Ya he opinado de lo que ha pasado y de lo que está pasando. Es algo bastante sorprendente lo que está pasando. No tengo nada que añadir en este sentido. Obviamente no estamos contentos de lo que ha pasado. Es que lo que ha pasado contra Osasuna, de lo que ha pasado contra el Atlético, son 3 partidos donde creo que hemos estado perjudicados de algunas decisiones que todavía no entendemos. No entiendo. Bueno, chicos, ahí está lo que les decía. Ancelotti lo tiene clarísimo y que lo diga Ancelotti de verdad a día de hoy me parece increíble porque Ancelotti suele ser un caballero, pero es que debe estar hasta el gorro de la absoluta escombrera esta que es a día de hoy el fútbol español. Dirá, pero esto que está sucediendo, ¿a qué se debe? ¿Cómo le encuentro explicación a situaciones como por ejemplo la expulsión no pitada ante una falta contra Mbappé, el penalti de Camavinga, el de Tchouaméni, la mujer de no sé qué? Es que es una cantidad de situaciones que se han presentado en tan solo 3 jornadas que si repasas la liga completa, el hecho de que el Madrid está a un punto del Fútbol Club Barcelona nos da una idea de la barbaridad de temporada que tienes que estar haciendo para estar luchando contra las lesiones, contra malas decisiones de Ancelotti, contra futbolistas con un desempeño bajo y encima contra el arbitraje. Es que es absolutamente de pena, ¿no? Quiero cerrar con esto de Valverde, que repito, no me gustó del todo, no me parece que esté en la línea de Ancelotti, me parece que, bueno, sí, ha tildado de respeto, aunque también voy a matizar un poco algo aquí sobre el final. Bueno, siempre dije que yo no soy quien para juzgar a un árbitro, para juzgar a otra persona que también está haciendo su trabajo. Al final somos todos humanos, podemos equivocarnos, podemos hacer las cosas bien. Al final los árbitros también se les critica mucho y cuando se les hace las cosas bien jamás tampoco se les halaga cuando tienen buenos partidos, cuando hacen cosas correctas.
Yo lo único que puedo hacer y preocuparme es por estar a disposición del equipo, es para que, como uno de los capitanes, uno de los referentes, es que el grupo entienda que nosotros tenemos que seguir pensando en nosotros, seguir trabajando, seguir dando el máximo para ganar, para darle título a este club, que eso es más importante y eso es una preocupación grande, darle lo mejor a este club, ganar título a fin de año, y creo que eso es lo más lindo y es por lo que uno está acá, por defender este escudo de Real Madrid y por dar todo dentro del campo. A ver, yo entiendo lo de Valverde. Primero, hay que entender el contexto. No se quiere meter en problemas porque sabe que está esta gentecita encima del rateros y sinvergüenzas, está muy a flor de piel. Es decir, se puede exponer a una posible sanción si llega a decir algo que a esta gente no termine de gustarle y no ha querido pues entrar mucho al detalle. Sin embargo, él dice que lo más bonito es defender el escudo y tratar de ganar títulos, ¿no? Pero muchachos, es muy difícil ganar títulos a nivel España, a nivel local, con el arbitraje que está recibiendo el Real Madrid. Para no decir imposible, es que para el Madrid no hay imposibles, pero es que llega un punto que dice, no, pero es que así es totalmente absurdo meterse en la pelea. Y repito lo que les dije hace un momento, que el Madrid esté a un solo punto por debajo del Barça, después de todo lo que ha sucedido en general, es que nos da una idea de la grandeza de este club y de lo pequeñito que es el Barça. Yo les voy a decir una cosa para finalizar este video, quédense con una frase siempre que durante muchísimo tiempo me ha estado rondando en la cabeza. Recuerden en el año 2018 cuando le rescinden el contrato a Enríquez Negreira, el Fútbol Club Barcelona, una de las cosas que se reveló tras la investigación cuando explotó esto es: puedo ayudarlos con el VAR. No dejen de pagarme porque puedo ayudarlos con el VAR. Yo creo que más nada tengo que añadir. Sencillamente mañana después del partido estaremos aquí para hablar un poquito de qué ha sucedido, de cómo va la cosa y todo eso. Así que nada, lo de siempre. Déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Mañana vamos por el City. Y repito, quiero ver sangre, quiero ver llorar a Guardiola. Quiero devolverle el favorcito ese del Etihad. Y si es posible, hacer una brutalidad como la que le hicimos cuando era el entrenador del Bayern. ¿Se acuerdan todos? El equipo de atletas. Bueno, algo así. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.